En estas conversaciones, como les decía ahorita a cada uno de los panelistas que acaban de bajarse del escenario, qué facilidad de poner lo difícil fácil. Y parte del ejercicio, y ahorita Ángel acaba de decir algo que me parece interesante, y es esa última parte me pareció como oír a Venezuela de hace años. Y eso es lo que en cierta forma vamos a conversar en este panel. Muchas gracias a Luis Vicente y a Ángel por acompañarnos. La idea es cómo lograr entender el momento en el que estamos desde el punto de vista de oportunidades como también retos y realidades en Venezuela. Empezar por un tema claro que es un proceso de transición que va direccionado desde el punto de vista de Estados Unidos con unos procedimientos, unas acciones y unos lineamientos directos desde Estados Unidos que definitivamente le están dando un proceso de cambio a Venezuela, pero que también hay que tener el punto de partida que es de 25 años donde no había cambio. Y en ese proceso hay que entender cuál es ese dinamismo que se está dando. Para Colombia y para muchos de los que están aquí presentes y otros que nos están viendo virtualmente, la pregunta siempre ha sido, ¿qué hacemos? ¿Cómo arrancamos en Venezuela? ¿Qué oportunidades hay? ¿Cómo podemos aprovechar más esas oportunidades? ¿Y cuáles son las variables a tener en cuenta? Parte del ejercicio es comenzar por en qué estamos y vamos bajando un poco hacia dónde podemos direccionarlo. Sin más, voy a hacer la primera pregunta a Luis Vicente. La idea básicamente en esta primera pregunta es, desde el punto de vista de Venezuela y estando en Venezuela y siendo venezolano y conociendo y trabajando de toda la vida en Venezuela, ¿en qué estamos y cómo está Venezuela hoy? ¿Cuáles son las realidades de la Venezuela de hoy frente al aspecto político y económico? Sí, bueno, primero encantado de estar aquí y poder compartir con ustedes la visión sobre un entorno venezolano distinto, muy distinto al que hemos vivido en los últimos años. Quizás arranco diciendo que yo no definiría todavía esto como una transición. Los procesos de transición en política suelen ser más bien procesos que solo lo entendemos a posteriori. Cuando ya ocurrió el cambio, entendemos que estuvimos en un proceso de transición. Hay que hacer casi arqueología sobre esos procesos. Todavía lo que sabemos es que hay un cambio con respecto a lo que nosotros teníamos. ¿Qué es ese cambio? Y a veces confuso, porque mucha gente no entiende realmente por qué, bueno, hubo un bombardeo, saca un presidente, pero dejaste su vicepresidente y su institucionalidad, y tu aliado natural, que era la oposición, queda por fuera, apoyado políticamente, pero no en acción. Es decir, pasan muchas cosas que no se entienden bien. Yo arranco diciendo que lo que está ocurriendo, en efecto, es una extracción del presidente, pero que de alguna manera fue el sustituto a lo que el gobierno de Estados Unidos estuvo buscando muchos meses antes. El gobierno estuvo buscando una negociación con el presidente Maduro para que se fuera, para dejar básicamente la estructura del chavismo durante un tiempo para evitar conflictos y provocar unos cambios económicos, una reestabilización económica del país y luego caminar a un proceso de negociación política que terminara en una elección transparente. Esa fue la propuesta que llevó Richard Grenell durante muchos meses al gobierno de Venezuela, algunas veces filtrado en los medios de comunicación. Lo que terminó pasando es que el presidente Maduro no aceptó todo excepto irse. Todo lo demás estaba perfectamente sobre la mesa aceptado, pero irse no. Y no pensó que esto que ocurrió al final iba a ocurrir. Estados Unidos decide entrar y entonces viene con un plan muy concreto. No viene a tratar de entender qué es lo que va a hacer. Sabía lo que iba a hacer, lo había estudiado. Y la primera cosa era, bueno, no importa que mi aliado natural era la oposición y el liderazgo opositor, etcétera, aliado de muchísimo tiempo, se da cuenta que él no quería cometer, que yo estoy diciendo solo lo que ellos han manifestado, no lo que yo creo,
lo que dice básicamente Estados Unidos es: yo no voy a volver a cometer los mismos errores que ya cometí en otros países, en Libia, en Irak, etc. Es decir, si yo vengo, saco un gobierno y sustituyo por alguien que no tiene la capacidad de controlar internamente el país, que no controla las instituciones y que se puede enfrentar básicamente a una reacción armada o de desequilibrio interno, estoy cometiendo un error. Y simplemente sintió que su aliado no tenía la capacidad para sostener el orden interno en el momento de la sustitución de Maduro. Y entonces decide dejar la institucionalidad que ya existía. Saca a Maduro porque era impresentable para él en cualquier negociación con Maduro. Hubiera sido muy difícil de vender, pero mantiene el control institucional que ya existía simplemente para garantizar el orden y poder avanzar. Esa es primera decisión. La segunda decisión es que ese actor que él deja, que es Delcy Rodríguez, es fundamentalmente un power broker. Es decir, esto está encaramado encima de la teoría de agente principal. Es decir, como en una empresa. Es decir, en una empresa, el principal, supongamos el dueño, tiene fuerza simétrica, puede votar a todo el mundo, puede tomar las decisiones que le da la gana. Es obvio que es más fuerte. Sin embargo, a veces necesita una bisagra que resuelva y mantenga el orden interno de esa compañía, que controle el sindicato, que controle a los ejecutivos básicos para evitar un colapso, a pesar de que él lo podía votar a todos. Lo que no podía garantizar es que la compañía funcionara de manera ordenada, a menos que tuviera alguien que pudiera garantizar ese orden. Y construye lo que en la teoría del agente principal se llama power broker en economía o stability broker en ciencias políticas. Es decir, alguien que sirviera de bisagra entre la demanda de cambio de los Estados Unidos y básicamente esos agentes que en este caso controlan el poder, las instituciones, la plata, que era el chavismo. Y ese es el power broker que deja Delcy Rodríguez. Ese power broker sí tiene un poder. No es verdad que como el otro tiene un poder asimétrico, fuerte, total, entonces el gobierno no tiene absolutamente nada que decir. Sí, tiene que decir las cosas que garanticen el orden interno, que es lo que buscaba Estados Unidos. Ese power broker puede funcionar para resolver problemas económicos, para presionar la mejora en las leyes de hidrocarburos, para abrir la economía, para liberar presos políticos en una ley de amnistía. Para eso, básicamente acepta la presión de los Estados Unidos. Pero para otras cosas es la reguladora de hasta dónde puedes llegar. Es decir, hay cosas que tú me puedes pedir y yo me devuelvo diciéndote: eso no lo puedo hacer. Porque si lo hago, vamos a perder el orden interno, que es tu objetivo central. Yo no puedo hacer eso porque entonces vamos a ir a lo que tú no quieres que ocurra. Por cierto, ¿qué es lo que yo no quiero que ocurra? Y aquí hay un punto muy importante donde Colombia tiene algo que decir. Es decir, en la práctica es cierto probablemente cuando algunos críticos de la estrategia de Trump dicen que no es verdad que el chavismo estaría en capacidad de provocar un desequilibrio completo en el país armado, que los grupos armados del chavismo no son suficientemente fuertes como para crear una guerra civil. O sea, eso podría ser cierto. Por cierto, tampoco lo sabemos, pero podría ser cierto. Lo que deja por fuera, que Estados Unidos no dejó por fuera, es que la revolución venezolana a lo mejor no tiene la estructura armada y estructurada para hacer eso. Lo que sí tiene es plata. El país podría estar quebrado, pero no la revolución, que ha preparado o se ha preparado para este momento, como todas las revoluciones que saben que en algún momento tendrán que enfrentar algo como lo que ellos están enfrentando. Dinero acumulado de 27 años en un país petrolero. Y ese dinero sí te sirve, por ejemplo, para usarlo para financiar a otros actores que sí están preparados para generar un desequilibrio interno en Venezuela, empezando por la guerrilla, que además la tienes al lado, no solo al lado, también adentro. Y que sería un tremendo cliente de un proceso de desestabilización, que no es enfrentarte a un marín
en el Caribe, sino desestabilizar un gobierno, digamos, democrático que no tenga la capacidad de control territorial en el país. Entonces, esos procesos, sí. Es que para ir poniendo una conclusión y también haciendo preguntas relacionadas para poder direccionar un poco sobre las preguntas que he recibido de la mayoría de los afiliados. Básicamente lo que nos estás diciendo, Luis Vicente, es Venezuela sí está en un proceso de cambio, más no transición, y hay una fuerza desde el punto de vista de Estados Unidos que está poniendo un camino para hacer ese proceso. Sin embargo, hay una fuerza interna que tiene un direccionamiento y un lineamiento y sobre todo que tiene un poder interno para seguir haciendo acciones que de una u otra forma esas dos variables, el procedimiento por parte de Estados Unidos versus el direccionamiento interno que está teniendo Venezuela desde el punto de vista del sí, pueda que en algunos casos no esté alineado. Sí, totalmente. Obviamente, de nuevo, frente a un poder asimétrico, Estados Unidos es mucho más fuerte y va a avanzar mucho más en cosas que le interesan. Y ahí viene el gran elemento para mí, ¿qué es lo que le interesa? Porque si este es el principal y tiene que jugar con un power broker, la gran pregunta es, ¿cuál es el objetivo real de los Estados Unidos? Para algunas personas, el objetivo de Estados Unidos es cambiar el gobierno de Venezuela y rescatar la democracia. Si ese es lo que tú crees que es el objetivo, no has leído a Trump. Es decir, no, pero no explícitamente. Es decir, no es que lo estamos suponiendo. Trump ha dicho explícitamente cuál es el objetivo frente a Venezuela. El rescate del sector energético, la promoción de inversiones en el sector minero, tierras raras, oro, etcétera, el control o básicamente ventaja de los Estados Unidos sobre ese proceso, la restabilización económica que dé garantía de que eso que está haciendo en energía, petróleo, gas, oro, estaño, tantalio, coltán, etcétera, pueda funcionar. Tienes que rescatar el proceso de estabilidad económica, el marco jurídico. Porque ¿cómo cambias tú el marco jurídico de un país? O sea, Bolivia tiene no sé cuántos meses cayéndose a piña en Cochabamba para cambiar la ley de hidrocarburos y en Venezuela duró una semana la discusión de la ley de hidrocarburos del país petrolero con la reserva de petróleo más grande del mundo. Duró una semana la discusión. ¿Sí? ¿Por qué? Bueno, porque Estados Unidos necesitaba un cambio y el gobierno de Venezuela estuvo dispuesto a hacer ese cambio en su negociación de poder. Entonces, ¿qué quería? También un cambio de marco jurídico que pudiera básicamente ser de apertura. Era más fácil negociar el marco jurídico ¿con quién? Con María Corina electa legítimamente en una elección que obviamente terminas también defendiendo soberanía, temas importantes, etcétera, o con alguien que está bajo presión extrema y una amenaza creíble tuya. Es decir, era mucho más fácil negociar ese cambio. Entonces termino con el elemento central. Luego de eso, entonces Estados Unidos sí tiene un interés de provocar un cambio o una elección competitiva, pero la elección no es lo que vas a ver de inmediato. La elección no es la solución del problema, es el resultado de la solución del problema que pasa por una negociación política. O sea que todo eso es lo que tú vas a ver en Venezuela en los próximos meses. Y cuando uno mira ese proceso de transición que tanto se espera democráticamente, pues efectivamente el mecanismo para lograrlo, según lo que estás mencionando, es primero construyamos y reconstruyamos los temas económicos para después, con una economía que esté dando un resultado y un crecimiento mucho más continuo, pueda generar esa transición. Creo que ahí hay un punto importante, dos variables importantes. Uno, esa coordinación desde el punto de vista del máster que hace un lineamiento y un procedimiento y la bajada de esos lineamientos y procedimientos adecuándolos a las necesidades internas manejado por un gobierno interno que tiene capacidad de maniobra, según lo que estás mencionando. Dentro de ese contexto que nos acaba de dar Luis Vicente, Ángel, desde el punto de vista de la CAF y de las entidades multilaterales, pues obviamente hay una connotación relevante para ese proceso económico y que se pueda abrir ese camino de crecimiento económico para llegar a una transición. ¿Cómo lo están viendo ustedes desde el punto de vista de la CAF, pero también desde el punto de vista del mercado interno de Venezuela, ese proceso de, no voy a decir transición, sino de cambio, porque ya me corrigieron?
Gracias, María Claudia, y de nuevo gracias por invitarnos. A ver, yo me voy a tratar de abstraer de CAF, inclusive de los multilaterales, y hablar del mercado, porque yo creo que esa es la visión más correcta. ¿Cómo lo estamos viendo? Yo creo que aquí hay dos temporalidades, creo que Luis Vicente ya lo anticipaba. Tú vas a tener una temporalidad y puede ser más o menos arbitraria, unos 24 meses, donde vas a ver ciertas posibilidades de inversión, donde siendo muy quirúrgico vas a poder incrementar el PIB. Indudablemente los sectores que vas a ver son el de petróleo, el de gas, algo de minería, definitivamente, y es porque ahí hay capacidad ociosa. Los números van y vienen, pero tú puedes estar alrededor del 1.5 millones de barriles en los próximos 24 meses, es lo que se dice, y eso podría tener un crecimiento del PIB importante. Y eso es clave dentro de la misma visión de la economía política que planteaba Luis Vicente, porque eso te genera un piso diferente para lo que eventualmente puede ser las siguientes etapas planteadas desde el secretario Rubio y el presidente Trump. ¿Qué estamos viendo que probablemente es el gran desafío más allá de estas inversiones? Es cómo realmente tú abres la puerta para que haya un crecimiento orgánico en el país. Y ahí hay varios desafíos. Si bien han habido avances, hay 7 licencias desde enero para acá, la última licencia donde hay la corresponsabilidad de los bancos, donde el Banco Central y los bancos pueden ya de alguna manera operar, es fundamental para que haya ese sistema de pago, pero todavía quedan reformas profundas que se van a tener que dar. Y la primera que se habla siempre es el sector eléctrico. El sector eléctrico está operando al 30 o al 32% de su capacidad. Solamente para poner una perspectiva, que la busqué antes de venir. Corpoelec, que es la empresa que maneja todo el monopolio de electricidad, recoge unos 80 millones de dólares al año. En Colombia son 15.000 millones de dólares la sumatoria de las empresas. O sea, eso te habla que hay una empresa pública que ni siquiera tiene la capacidad de cubrir sus sueldos, salarios, y mucho menos lo que es toda la reposición de partes. Si no hay una reforma importante en el sector eléctrico, ese primer crecimiento de esos 24 meses termina a ralentizarse porque no vas a poder saltar a lo que realmente se quisiera, que es una economía que crezca de manera orgánica, que pueda en algún momento, en muchos años, llegar a lo que fue su pico, los 3 millones de barriles, que pueda desarrollar el gas, y el tema del gas va a ser clave para Colombia, y ahora lo voy a tocar. Pero entonces lo primero es, ¿cuáles son esos cuellos de botella? El primero, el sector eléctrico. El segundo, y no es menor, es qué reformas vas a asociar al sector eléctrico para que pueda ser viable, porque el gas y el petróleo lo puedes vender afuera y tienen el suficiente rentabilidad. La electricidad estás hablando con una tarifa prácticamente de cero y contratos denominados en bolívares en una inflación de 680% al año. O 600, vamos a ponerlo para ser tranquilo. Entonces ahí vas a tener. Luego, el otro gran tema que está sobre la discusión, y por eso decía que más allá de CAF, lo veo como el mercado, el tema de la reestructura de la deuda. O sea, y acá hay números que de nuevo van desde 100 hasta 180 billones de dólares. Lo más seguro es que sea un poco menos de lo que se crea que es el máximo, pero va a ser un número importante. Pero lo clave es que si tú no logras sentar y de alguna manera hacer la conversación de la reestructuración de la deuda, es poco probable que esos esfuerzos de largo plazo, no de esos 24 meses, sino de esas otras etapas que mencionó Luis Vicente, se puedan dar. Ahí la buena noticia, porque también creo que es lo que se busca acá, es que el anuncio entre el 16 y el 17 de abril del Fondo Monetario y del Banco Mundial de retomar operaciones es clave, retomar relaciones, mejor dicho, y en esto creo que hay que ser claro. Retoman relaciones y ahora esto va a venir una hoja de ruta que puede estar entre los 12 o 18 meses y que el primer granito es recolección de datos estadísticos. ¿Y por qué esto es clave? Porque el país dejó de proveer datos estadísticos. Se presume, y esto es más un tema de pasillo, que hay más datos de los que se cree, pero hay que de alguna manera estructurarlo. Y esto va a ser clave para los que están sentados al frente, porque yo me imagino que si ustedes van a ir a un comité de inversión en algún momento a promover una inversión allá, lo primero que van a tener que hacer es un buen due diligence. Sin estadísticas y sin datos no hay forma ni manera. Y va a ser clave para la reestructura de la deuda porque te va a dar la visión realmente del potencial económico. Y eso lo que te va a llevar es al artículo 4 y eventualmente eso va a habilitar algunas fuentes de financiamiento, sobre todo lo que es el Emergency Financing Loan. Pero esa es la buena noticia. Pero de nuevo, este es un punto crítico si queremos pasar de los 24 meses. Y un tercer punto donde estamos muy involucrados los multilaterales, y ya no es nada más la reforma de acceso al financiamiento, y es un tema que a lo mejor a veces dejamos por fuera, es el tema del talento humano y las capacidades. Este es un país
que dependiendo de la fuente que tú busques está entre 7.9 a 9 millones de migrantes. Pero dentro de ese mundo, ese universo, se le fue gran parte de su clase gerencial y experticia técnica que es necesaria que esté. Y la verdad es que no es sencillo que vuelva. Entonces, para cualquier tipo de inversión vas a tener que desarrollar el talento, pero también vas a tener que generar las capacidades en las contrapartes. Porque lo que puede pasar, y esto lo hablo con las diferentes grandes empresas que van a proveer la solución eléctrica, es que ellos pueden estructurar financieramente, pueden acceder a los primeros pagos con los fondos de Estados Unidos, se puede crear un mecanismo de garantía para que se puedan construir las grandes obras, las turbinas, los transformadores. Pero ¿qué ingenieros van a tener? Pero además te lo dicen en la informalidad, te dicen, ustedes no tendrán en CAF alguno de los ingenieros. Yo le digo, sí, por supuesto, pero ya nosotros los agarramos hace 10 o 15 años atrás. O sea, este va a ser un desafío, pero ahí yo creo que hay una gran oportunidad para Colombia. Porque indudablemente, culturalmente y por proximidad, es un mercado que puede atender. Y acá viene probablemente algo que a mí, yo vivo en Colombia, a mí me gusta siempre decirle a los inversionistas colombianos, la Venezuela que hoy están viendo es una Venezuela diferente a la de los 25 años atrás. No es solamente la importadora, es una Venezuela que ha generado al sector privado una resiliencia y que va a tratar de negociar en términos, no sé si más iguales, pero sí constructivos, donde no es solamente ir y yo coloco 20 o 50 contenedores, donde yo voy a tener que hacer inversiones, donde yo voy a tener que ver dónde pongo equity y donde yo voy a poder probablemente traer las buenas prácticas que Colombia ha tenido en los últimos 25 años. Y en el tema del talento va a ser fundamental. Otra cosa que vemos y muy directamente en el caso de la recuperación de Venezuela y que tiene que ver mucho con Colombia, el tema energético. Pero no solamente por lo que dijo Luis Vicente, con toda esta gran riqueza, sino la capacidad de integración energética que Venezuela puede tener rápidamente con sus países vecinos. Con Trinidad, desde lo que es la plataforma Dragón, y logra conectar tranquilamente y puede, de hecho, revitalizar un poco la economía trinitaria, pero también lo que es esta ansiada conexión con el Antonio Ricaurte, con Colombia, que tranquilamente en el yacimiento de Cardón y La Perla podría estar en algún momento proveyendo esos 450 millones de pies cúbicos que necesitaría Colombia en algún momento vía el Caribe. Ahí hay una oportunidad, es una oportunidad de integración regional, es una oportunidad que los multilaterales vamos a perseguir, pero es una oportunidad que requiere mucho esfuerzo del lado binacional, tanto de Colombia, del lado público como del lado privado, y de Venezuela, del lado público y del lado privado, porque son proyectos de verdad de gran envergadura, pero que tienen que pensarse a visión de 15 o 20 años. Y cuando uno mira, porque uno puede mirar esas oportunidades definitivamente desde el punto de vista de Colombia, pero también reto, porque ese proceso de talento humano, proceso de inversión, pues Colombia hoy en día de una u otra forma ha logrado atraer ese talento hacia Colombia. Se puede terminar pues también, si se genera ese proceso de desarrollo dentro de Venezuela, ese talento también puede fugar en su momento, no inmediato, pero sí en el mediano plazo hacia Venezuela. Luis Vicente, teniendo en cuenta estas oportunidades, porque mucho se habla, estamos hablando de diferentes temas. Yo oigo que empresas colombianas ya invirtieron en Venezuela, otras empresas estadounidenses que tienen fábrica y prendieron el motor, otras empresas que están vendiendo productos, que hay una empresa colombiana que quiere comprar una plantación en Venezuela. Oigo mucho movimiento y muchas preguntas relacionadas con este tema. ¿Qué tan factible y qué tan rápido debe de ser ese proceso para quienes estén interesados? ¿Cuál es esa realidad de compra, inversión y oportunidades en Venezuela? Sí, como tuve la oportunidad de ver las presentaciones a lo largo del día de hoy y la verdad es que uno se va como tenso, ¿no? Todos los problemas que ustedes discutieron, como lo hacemos nosotros, los nuestros, por supuesto lo están discutiendo entre ustedes, entonces siempre los problemas son todavía más intensos porque es uno mismo, ¿no? Y entonces el tema de inseguridad y el tema y la economía y los números, todos son espeluznantes en la presentación. La verdad es que son espeluznantes para ustedes, nosotros lo vemos y casi que te da envidia, pero del pasado, ¿no? Pero bueno, lo que quiero decir es que ya que ustedes se dieron a la tarea de latigarse toda la mañana, yo quiero arrancar al revés en el de Venezuela y lo que eso significa para ustedes y para nosotros.
Número uno, independientemente de todos los problemas y todos los retos. Lo que yo quiero decir es que Venezuela viene del piso en 27 años de revolución que tuvo una consecuencia económica demoledora. Venezuela perdió 75% de su Producto Interno Bruto. Entonces, cualquier cosa que yo te diga ahorita de crecimiento es sobre el foso, es decir, sobre apenas una cuarta parte de lo que nosotros éramos. Entonces, por eso yo que a mí me gustan las estadísticas, cada vez que oigo a la gente decir, no, pero es que vamos a crecer 30%. Claro, 30% para un país normal le parece una maravilla. O sea, en realidad, si yo mando a arreglar mi apartamento de Caracas ahorita, subo el PIB de la construcción. Entonces, claro que los porcentajes son estrambóticos y son muy... Entonces, claro, eso es verdad. Pero también es verdad que las oportunidades se tienen que cazar en el momento correcto. Y no hay mejor oportunidad que cuando están arrancando esos procesos. Entonces, ahí es donde viene el tema de un inversionista. Si tú me preguntas a mí, ¿esto es inmediato? No. El proceso de crecimiento venezolano, como ya Ángel de alguna manera puso sobre la mesa, tiene bloqueadores importantes. Por lo tanto, es un proceso de recuperación real, fuerte, sólida, de desarrollo en Venezuela. Para rescatar lo que fuimos en el año 2013, que tampoco que éramos Suiza, pero era muchísimo mejor que lo que tenemos. Necesitamos tiempo, necesitamos plata, gradualidad, no solo dinero. O sea, levantar el sistema eléctrico no es solo la plata. Es también que tú vas a pedir ahorita una turbina y el proveedor de la turbina te dice que necesita 3 años para mandártela. Es decir, no es solo tener el dinero. O sea, hay un montón de factores. El talento humano te complica el proceso. Pero también es verdad que cuando tú montas una planta termoeléctrica en África, te lleva hasta el portero de la planta eléctrica, que es lo que termina pasando en estos procesos. Sistemas completos de ingeniería, llave en mano, donde tú te metes. Lo que va a terminar pasando en el sistema eléctrico es que no solo vas a atender el problema general, sino que muchas de estas empresas petroleras van a tener que autogenerar y vender incluso sus excedentes para inyectarlo en el sistema general, porque si no, no es tan rápido como tú necesitas. Pero les voy a dar algunos datos que pueden ser atractivos para entender lo que esto significa. A ver, este año, nosotros en el peor escenario vamos a duplicar el ingreso petrolero de Venezuela del 2025. Duplicar. No te estoy hablando de un crecimiento de 30%. Es un crecimiento de 30% de la producción petrolera. Y si mezclamos el ahorro en vender ese petróleo ya no a China con descuentos de 30 y 40%, sino vendido en el mercado internacional a precio completo y full. Más la venta de inventarios que ya se hizo en el primer trimestre, que se las compró a Estados Unidos 50 millones de barriles y lo paga a precio internacional. Más el incremento del precio generado por el conflicto de Irán. O sea, eso casi te puede triplicar el ingreso, no duplicar, triplicar el ingreso petrolero de un país petrolero. Entonces, obviamente que ese dinero no tiene el mismo impacto que tenía en los 80, porque el efecto multiplicador del petróleo en la economía era muy superior, hay cadenas rotas. Es decir, el tema es complejo, pero no hay forma que no crezca. Y no hay forma que no aumente la demanda de un montón de cosas que están en vacío en Venezuela. La actividad petrolera va a crecer. Nosotros crecimos 4 años consecutivos, pues estamos hablando de la Venezuela perversa en crisis, pero los últimos 4 años crecimos. Y crecimos a ritmos interesantes y todo ese crecimiento vino de la licencia petrolera de Chevron en el año 2021. Es decir, la licencia de Chevron, que solo llegó a 220,000 barriles, hizo crecer a Venezuela 4 años consecutivos. Nosotros tenemos ahorita 6 licencias generales y un montón de licencias individuales y la capacidad de producción y de exportación y comercialización abierta, es decir, en petróleo, en gas. Es decir, y ahora viene todo el tema minero. Bueno, mejor dicho, ya está el tema minero que también te lo permite. ¿Cuánto vamos a generar en ingresos? Este año doble o triple. Pero si tú lo miras en el tiempo, las petroleras no son como una empresa convencional. No es verdad que la petrolera espera rescatar la democracia para venir al país, porque si no, no estaría en Arabia Saudita, ni estaría produciendo en Irak, ni hubieran estado en Irak cuando Estados Unidos bombardeó Irak. Ellas estaban bombeando petróleo. O sea, entonces, ¿cómo es que es la relación entre democracia y petróleo?
Es decir, ¿dónde la consigues? Eso no existe. Es decir, tú estás produciendo porque el petróleo está allí. O sea, tú no puedes ir a producir petróleo en Berna, pues no hay. O sea, ay, que es lindo, divino, democrático, chéverísimo, estable, pero no hay petróleo, pues. Es decir, tú tienes que producir petróleo donde hay y gas donde hay. Y si uno mira desde el punto de vista de producto, porque definitivamente lo que sí está claro es que esa apertura hacia el petróleo en la minería es clara. Y mucho se habla del proceso que va alrededor de las licencias, que hay una aclaración que también es importante y es, la licencia no es una eliminación, es una flexibilización de la sanción, mas no se están eliminando. En cualquier momento se puede volver a establecer la sanción y eso es muy importante. Y está enmarcado dentro del tema de petróleo y minería, pero ¿y el resto? Mira, yo se lo vendo y quizás es la gran oportunidad. Si tú miras los procesos de apertura petrolera en Venezuela mismo y en el mundo, cuando arrancan los procesos de apertura, los procesos de crecimiento, otra vez porcentuales, pero también relevantes, son mucho más fuertes en sectores aledaños al petróleo que en el propio petróleo. Es decir, las oportunidades más grandes de Venezuela no son en petróleo, son en todo aquello que necesitas para producir el petróleo. Pero tú necesitas para producir petróleo no solamente el perforador de petróleo, ni el equipo de petróleo, ni la tecnología de petróleo. Es que tú necesitas resolver el problema de dónde van los ingenieros que entran a producir petróleo. Y le tienes que generar todo el proceso de infraestructura, inmuebles, los hospitales, eso ya lo vivimos. Mire, hay un estudio divino en un pueblo, en una ciudad de México, en su proceso de apertura, que concluyó que lo que más había crecido en la apertura petrolera en México habían sido las tintorerías. ¿Por qué? Porque todo lo que había llegado a ese pueblo eran ingenieros, hombres, jóvenes, solteros, que no sabían lavar. Y toda la ropa la mandaba para la tintorería. Y tuvieron que producir o abrir como 60 tintorerías en el pueblo para poder atender la demanda. Es obviamente una exageración, pero lo que te estoy diciendo es que ese proceso encadena demandas que en Venezuela no hay. Es decir, que se perdieron a lo largo de estos 27 años. Y ahí es donde están las grandes oportunidades. Las grandes oportunidades no están en petróleo porque ahí está básicamente Chevron, y va a estar Shell, y va a estar British Petroleum. Ahí también habrán, y sobre todo en esta primera etapa, oportunidades para las petroleras medianas y pequeñas que entran, pero esas son las petroleras de Texas, esas son las petroleras, digamos, que ya están preparadas, que vienen, ¿por qué? No porque se van a quedar a producir petróleo dentro de los próximos 30 años en Venezuela, sino que ellas saben algo que lo han aprendido en el mundo. Una vez que se abre el mercado, las petroleras más grandes se demoran por lo menos 3 años en entrar. ¿Por qué? Porque tienen que explorar, investigar, convencer a su board y buscar la locación de la inversión, porque ellos tienen planes de inversión de 20 y 30 años. Por lo tanto, no es que tú dijiste, oye, Venezuela se abrió y saqué la plata. ¿De dónde? Si la tengo en Canadá, la tengo en Guyana, la tengo en Arabia Saudí. Es decir, la tengo ya alocada, tengo que buscarlo. Ahora, ¿qué pasa? Que las chiquitas, que son flexibles, las medianas, que son flexibles, toman los campos, desarrollan los campos y después se los venden a las grandes por muchísimo más. Hacen básicamente un proceso de ganancia por desarrollo. ¿Y por qué creo que van a venir las grandes? Y cierro aquí. Algunos dicen, no, pero las empresas de nuevo no van a venir a Venezuela porque es que no se sabe lo que va a pasar en el plano político en los próximos 2 o 3 años. Entonces puede ser que cambie todo otra vez y yo pierda mi inversión. 2 cosas muy importantes. En el sector petrolero, gasífero y minero, eso no existe. Es que ni se lo preguntan. Es decir, están desarrollando sus procesos básicamente, en función de la oportunidad. Pero en los otros tampoco. ¿Por qué? Porque Estados Unidos hizo también esa lectura. Es decir, esa lectura la hace Trump cuando empieza su proceso en Venezuela y dice, vamos, el desarrollo económico, vamos a buscar los inversionistas. Tu gran protector ahora es Trump, porque necesita ese levantamiento de inversión. ¿Y qué hizo? Mira, lo primero que hizo es algo que nadie pensaba que podía ocurrir. Reconoció
explícitamente al gobierno de Delcy Rodríguez. No es que le permitió solo ser un power broker, sino que la reconoce explícitamente y le permite dos cosas. Representarse en los Estados Unidos. Presiona el reconocimiento del gobierno en el Fondo Monetario. No lo tuvo que hacer en CAF, porque CAF nunca hizo lo que hizo el fondo, que fue no reconocer el gobierno. Reconoció el gobierno territorial. Pero esto lo obliga a reconocerlo. Y eso te da varias cosas. La primera, el reconocimiento viene atado a que todos los contratos que se están firmando con el gobierno venezolano tienen base de discusión en los Estados Unidos y arbitraje internacional. O sea que el gobierno nuevo que venga, supongamos María Corina Machado, que ha dicho que la Asamblea Nacional no es legítima y no... O sea, ¿tú crees que es que ella va básicamente a enfrentarse a un contrato firmado bajo ley americana y arbitraje internacional para quitarle a un inversionista protegido por Estados Unidos? ¿Por qué? Porque Estados Unidos reconoce ese gobierno y por lo tanto todo lo que firme para él es válido. Primer proceso de protección. El segundo proceso de protección importante que está dando ese reconocimiento es que está buscando que todos los señores, incluyendo la CAF, participen en el juego. ¿Por qué? Bueno, porque si no, o le toca a él o le toca esperar el flujo de caja venezolano para levantar el sector eléctrico. Bueno, no da. Es decir, no puedes. Entonces, vamos a resolver el problema del fondo. El fondo es verdad que no me va a dar un crédito ahorita, como ya Ángel planteó, pero lo que sí me tiene que dar son los $5.000 millones de derechos especiales de giro, porque eso no es un crédito, eso es mío. Y si me reconoces, a la primera orden de transferencia, los DEC van para donde diga el que está reconocido como gobierno que van, $5.000 millones. Pero es que para reconocer en el fondo, Estados Unidos convenció a Inglaterra o al Reino Unido de que también la reconociera. Y al reconocerlo, tiene que devolver el oro de Venezuela que está en el Banco de Inglaterra, que son $4.500 millones de dólares más. Es decir, que ya vamos por $9.500 millones de dólares que vale el reconocimiento de Trump a la presidenta Delcy Rodríguez. Y una vez tengas el artículo 4, puedes acceder a los 8.000 millones de la línea de financiamiento. Y yo con el riesgo de romperte el protocolo, pero sobre todo de... que el corazón también, no nos traiciona el corazón, pero es verdad, tenemos 25 años que nos han dado palo y finalmente vemos otra vez el hombre del país. Cuando tú hacías la pregunta acerca del perfil inversionista, yo estoy completamente de acuerdo que hay 3 sectores que tienes que entrar y que van a generar, y es la capacidad ociosa, es gas, petróleo y minería. Pero algo que ahorita todos están, primero, los que no hayan ido a Caracas, mi primera recomendación es busquen ya su pasaje y vayan, porque ya esto se está empezando a definir ¿has ido o no has ido a Caracas? Esa es la conversación que se está dando entre los inversionistas en la región. Pero más allá de eso, hay como una lógica de inversión de todas estas cadenas complementarias que son clave. Y es desde el punto de vista financiero. Hay mucho de logística, mucho de warehousing, mucho indudablemente, porque también se están de alguna manera anticipando. Empieza a haber un proceso de devolución de empresas, de activos, que van a requerir tener capacidad para poder financiar. Y entonces la visión un poco de lo que están pensando los inversionistas es exactamente lo que digo. Aquel que tenga mayor tolerancia al riesgo va a entrar, va a ver en 4X probablemente su rentabilidad en 3 años, cuando si se termina dando todo esto que pareciera, y ahí es donde yo creo que nos puede traicionar el optimismo, pero no lo creo realmente, pero si se termina dando este proceso de crecimiento, la vas a vender a los grandes que sí van a poder entrar después de la conversación en su board y probablemente va a ser por el doble. Piensen en la rentabilidad que yo acabo de decir. 4X hoy son los múltiplos, en 3 años las vendes por 2X. Pero si no entraste en este primer momento, que es un poco el argumento de Luis Vicente, no hay forma ni manera que luego puedas acceder a eso porque la escala va a ser muy grande y va a ser muy costosa. Y ese es un poco el enfoque de los inversionistas que están entrando hoy en Venezuela. Y lo ves en 2 tiempos, y creo que es la estrategia para Colombia. En 2 tiempos. Hay uno donde el perfil de riesgo va a ser más a 24 o 36 meses, pero que te va a generar presencia para poder luego negociar con esos grandes y ver los otros 10 o 15 años. Porque lo que sí está claro, como decía Luis Vicente, este crecimiento de 30% no es nada estadísticamente, pero si tú logras recuperar el 60% de eso, Venezuela es la tercera o cuarta economía de la región, eran 382.000 millones de dólares en el año 2012. El comercio binacional volvió a crecer, está casi en 700 millones de dólares en 6, 7 meses. Y no es energético. Ahí va a haber oportunidades. Entonces, mi mensaje es, piensen en ese tema de la tolerancia al riesgo, pero en una estrategia de 2 tiempos y complementándolo bajo esa narrativa de recuperación de estos 3 sectores que son la gran palanca.
Tú hablas de un punto que creo que también es importante. Lo primero es que cuando hacemos la misión con la CAF. ¿Estamos listos? A esa sí puedo estoy autorizadísimo, porque además yo tengo el tema de promoción de inversiones. Cuando ustedes quieran, hay mucho apetito en Venezuela. Bueno, Luis Vicente, yo lo veo todos los meses, pero hay mucho apetito, pero sobre todo empieza a darse esta cosa de poder empezar a sofisticar por sectores. Y los comentarios que hay, esto es más anecdótico, porque me ha tocado un par de mesas cerradas y almuerzo, las cosas no estaban tan mal como creíamos. La infraestructura, si bien está deteriorada, a mí siempre me gusta recordar esto, Venezuela tiene más del 90% de doble calzada en su territorio. Tiene puertos, que en algún momento tenía. Ahí va a haber un espacio de negocio en todo lo que es la logística. Y ni hablar, y oí el panel anterior acerca del turismo. O sea, hay un gran proyecto y hay más que un proyecto, hay una gran visión de volver a movilizar a Margarita como un destino turístico que fue de Colombia. Se está tratando hay un plan para reparar lo que es la pista, pero además que puedes aislar rápidamente y crear un mercado. Entonces yo creo que van a haber muchas cosas, pero de nuevo, sería una picardía negativa que Colombia pierda el espacio y se lo tomen los americanos, estando al lado y teniendo estas raíces históricas. Así que mi recomendación, no solamente desde CAF, que podemos ir, vayan a Caracas. Vamos con la CAF. Claro que sí. Definitivamente. Ustedes mencionaron dos temas que también son relevantes, que me queda un signo de interrogación, y es el tema de la devolución de activos. Tú lo mencionaste, Ángel. Para muchas empresas colombianas fueron estatizadas algunas de las empresas, otras dejaron de funcionar y fueron tomadas, en fin, hay diferentes mecanismos de los cuales perdieron sus compañías en Venezuela. ¿Han sabido cómo se puede saber dentro de todo este proceso esa devolución de activos? Bueno, hay varias ya experiencias concretas. Ya habían pasado, Mosca, no están pasando después todas del 3. Vale la pena que no se entiende muy bien eso. Muchas de las cosas económicas que están pasando ahorita, que son de apertura, ya estaban pasando. No es verdad. No con Trump. No con Trump, fueron antes. El gobierno de Maduro en la última etapa, había hecho un cambio importante en su modelo económico. Es decir, había empezado a abrirse. Entre otras cosas, porque estando sancionado, con una sanción tan fuerte, la única manera de tú evadir la sanción es que el sector privado generara la producción y los dólares. Y de alguna manera se relacionó, se rescató la relación con el sector privado, una relación además que fue muy positiva con Fedecámaras, que es la Federación de Cámaras de Comercio y Producción de Venezuela, etc. No era que era una maravilla, pero había cambiado ya dramáticamente. Y arranca con un gran símbolo de evolución, que es el Centro Comercial San Mil de la Candelaria de Caracas, que por cierto hoy es el centro comercial más activo de la ciudad. Era un centro comercial que queda en una zona que no es ni siquiera una zona de alto nivel de ingreso en Caracas, se lo devuelven a la familia Cohen y ellos rescatan el centro comercial en esa zona y paradójicamente se convierte en el mayor venta por metro cuadrado en la ciudad, en una zona de nuevo de clase media baja y contra sus centros comerciales de lujo. Entonces ya había empezado a pasar, ha pasado en el sector agrícola, ha pasado en el sector de hoteles, que también se devolvieron a sus originales. Hay ofertas de devolución, incluso de negocios mucho más grandes, que ahí es al revés. No se han devuelto porque el dueño original tiene demandas internacionales que tendría que paralizar y tiene que decidir si le conviene continuar su demanda o tomar el negocio y reflotarlo. Pero hay ese interés que en principio va a seguir. Pero bueno, también, y así como soy optimista sobre el corto plazo, soy optimista total, porque con respecto a lo que tenemos, obvio que va a ser mejor. Pero también soy optimista hacia el mediano y largo plazo, porque en la práctica es verdad también que Estados Unidos necesita el crecimiento y recuperación del sector energético venezolano. Lo necesita y es parte de su estrategia. Pero además, yo le doy un dato, digamos, curioso. Bueno, el de gas, que además es obvio, pero le doy un dato curioso. Venezuela tiene tierras raras y minerales estratégicos. Pero uno siempre cree que todos los países tienen algo de tierras raras y minerales estratégicos. Nosotros no tenemos ningún tipo de industrialización de esos minerales, por los cuales Estados Unidos ha iniciado guerras.
como todos los rollos que estamos viendo en Ucrania. Es decir, ese proceso, cuando tú te trasladas a Venezuela, te doy un datico al margen. La producción de estaño y la producción de tantalio en Venezuela es absolutamente artesanal. Prácticamente lo agarran los indios en el sur y los gochos en la frontera con Colombia. Es decir, con las manos prácticamente. Sin ningún tipo de industrialización, se estima que en contrabando por Colombia y Brasil sale cerca del 6% del total del mercado mundial de tantalio y estaño. 6% sin ningún tipo de industrialización. Eso es lo que Estados Unidos está buscando con su tema de la ley de minería. Es cómo convierto esto en una cosa seria, real. Entonces, si tú ves eso, yo sí creo que es muy difícil que esto falle. Es decir, tú vas a tener muchísimos problemas. Puedes tener incluso en política un montón de ruidos. Porque nosotros avanzamos muy rápido en el tema económico y el gobierno te va a acompañar. Cuando empieces a avanzar en el tema político, la cosa se va a complicar y tendrás muchísimo ruido. Pero incluso en un cambio de gobierno en los Estados Unidos, y cierro aquí, es decir, alguien te dice, bueno, pero esto es Trump, pero ¿qué pasa cuando cambie Trump? Pana, no va a pasar nada cuando cambie Trump. Porque esto en Estados Unidos es igualito que yo en mi familia. O sea, cuando yo tengo que ya discutir algo de los activos de mi familia y las herencias y no sé qué, hay un primo impresentable que acaba todas las fiestas, dice barbaridades, que se pelea con todo el mundo. Cuando él está de acuerdo conmigo, yo lo llevo a la reunión para que él diga lo que yo no quiero decir, porque no me quiero pelear con nadie, pero quiero que lo diga. Trump es el primo impresentable de Estados Unidos. Y en la práctica, cuando eso que él está diciendo significa una ventaja estratégica evidente para los Estados Unidos, como el control energético de la mina de petróleo más grande del mundo, tú puedes decir, qué horror lo que hizo Trump. Pero cuando Trump no esté, no le vas a devolver la mina de petróleo más grande del mundo al manejo de otro que no seas tú. Eso no va a ocurrir. Ese proceso vino para quedarse. Venezuela no va a regresar a lo que había antes. Puede ser distinto, puede ser bueno, puede ser malo, pero lo que había, ni siquiera quedándose lo mismo, eso no va a regresar ahí. Y sobre todo, Luis Vicente, porque creo que el anclaje geopolítico que tú estás hablando, al final va a repercutir en las hojas de balance de las empresas americanas. O sea, y ese creo que es tu mayor seguro para que la familia se alinee y diga, no, los trapitos sucios se lavan en casa. O sea, porque un Chevron que termine metiendo X millones de reservas en sus libros, etcétera, etcétera, y las mineras, en 3 o 4 años, su valoración en el mercado va a ser mucho más grande. Y nadie va a ir en contra de eso porque son empresas americanas. A ti no te podrá gustar el enfoque de Trump, pero el resultado sí es mejorar definitivamente la visión empresarial americana en estas inversiones en estos sectores. ¿Hacia dónde puede ir direccionándose el proceso de ese cambio? Y Ángel, sobre todo desde el punto de vista, como el punto de partida es el petróleo y la minería, y hace parte indispensable del proceso para que Venezuela haga esa tracción económica. ¿Cómo ves ese proceso? Porque tenemos una nueva norma que salió de petróleo, la ley de minería la semana pasada salió, son 80 hojas. No es más, o sea, realmente me sorprendió porque aquí hacemos normas de 200, no de 80. Estamos siendo muy eficientes, María Claudia. Eso estoy viendo, que la eficiencia está, rápidamente se están dando los procesos, pero ¿cómo es ese proceso? Si uno tuviera que decir, oiga, cuénteme cómo son esos hitos a los cuales nosotros tenemos que estar pendiente en el próximo año, ¿cómo lo definirías? Yo creo que lo primero, petróleo, gas y minería llegó para quedarse, está en las leyes. La ley de hidrocarburos tiene 180 días para revisar un tema de contratos, pero eso se va a arreglar y ese sector va a andar por sí mismo y va a tener propio financiamiento. Ya hay fondos que se han levantado, que están terminando y eso es lo que te va a generar la gran tracción. Yo creo que hay que ver en las cadenas complementarias, en los sectores complementarios que tienen que levantarse. Primero, el tema de electricidad que se necesita que mejore para que pueda tener mayor tracción. Ese va a ser uno. Luego va a haber
la logística, definitivamente los temas aeroportuarios y portuarios, ahí va a venir otro gran nivel de inversión. Y aquí yo sí creo, y es un poco la visión del multilateral, que esa absorción del riesgo soberano, porque al final eso es lo que tú estás diciendo, porque tú no vas a poder cambiar tarifas ni nada inmediatamente. Definitivamente los multilaterales creo que somos gran parte de esto para poder acompañarlo. Y luego yo sí creo que uno de los grandes jugadores va a ser el turismo. Si tú logras movilizar eso, creo que el otro hito que tú vas a ver es que vas a empezar a recibir mayor cantidad de turistas y eso va a volver a repuntar. Porque además hay algo, yo llegué a la última presentación, que hoy, paradójicamente, la gente no lo sabe, pero es que creo que estamos teniendo nuestro mejor momento en la seguridad. O sea, hoy uno va, de nuevo, y la invitación es a Caracas, uno sale a Caracas y uno puede correr a las 11:30 de la noche por toda la ciudad. Entonces, tienes el activo natural, tienes la biodiversidad, vas a tener buenos activos de infraestructura que vas a tener que remozar y tienes seguridad. Díganme si eso no es una receta increíble. Yo cada vez que pienso en lo que ustedes hicieron, con el que el riesgo era quedarse. Esta idea de la denominación de marca país, creo que eso es algo que va a venir en Venezuela. Eso no es inmediato, pero está en el camino. Pero de nuevo, electricidad, logística, temas de turismo y todas las cadenas complementarias de servicio y todo lo que ya con Luis Vicente hemos dicho acá. Yo me imagino, si ustedes están trabajando acá en gas, en petróleo, en minería, en temas de turismo, empiecen a ver en Venezuela qué pueden ir haciendo porque esa provisión de servicios les va a venir demanda muy rápidamente. Solo decía complementando, que de nuevo, insistir en que estos temas también tienen timing. Es decir, el desarrollo de Venezuela requiere tiempo, pero la inversión también, más rápida, inmediata, porque es la forma en la que realmente puedes tomar ventaja. Mira, te pasan cosas en Venezuela como esta. Yo tenía un amigo que tiene como 3 años tratando de vender el apartamento que heredó de su mamá, un apartamento grande, bello, pero no lo vendía. Y en estos días lo vi tomándose una champaña en el club, celebrando. Yo le dije, ¿vendiste el apartamento? Y dice, no, pero le subí el doble el precio. Es decir, esos procesos de expectativa te estimulan e incluso antes de que las cosas estén pasando. Hay mucho más optimismo en la cabeza que en el bolsillo. Pero si ustedes no entran, yo les aseguro que les puede pasar como a Exxon si deciden no entrar. Le va a dar FOMO. Después le va a dar FOMO. Hay convicción por parte de los venezolanos. Quiero hacer una última pregunta que me parece importante antes de terminar y dar paso a nuestro último panel. Definitivamente el optimismo que ustedes irradian es impresionante y uno sabe que lo que ustedes están diciendo es cierto. Sin embargo, siempre está latente ese proceso de las sanciones pueden volver. Obviamente el sector petróleo, el sector minería son mucho más resistentes a los cambios abruptos, pero otros sectores no. Entonces, ¿cómo hacer para poder entrar, para poder arriesgarse, entendiendo esta coyuntura? Sin ser del sector petróleo y minería, de pronto son de servicios, alimentación hace parte también de todo este proceso, vestimenta, o sea, hay una cantidad de connotaciones alrededor, pero que no tienen ese nivel de riesgo que sí tiene quienes están dentro de la exploración de petróleo y dentro del tema minero directamente. ¿Qué decirles y cómo hacer una salvaguarda, si se puede, de acción para que en el caso de que el día de mañana las sanciones vuelvan, pues estén protegidos? Mira, las sanciones no se han ido y no se van a ir en un tiempo largo. Tampoco van a regresar en la forma como estaban. Es decir, eso no está planteado. El objetivo de Estados Unidos es un objetivo clarísimo de crecimiento y eso básicamente va hacia allá. Pero quiero aclarar 2 cosas para mí importantes. La primera es que alimentos y salud nunca tuvieron sanción. Las sanciones nunca incluyeron al sector de alimentos ni al sector de salud, ni siquiera en el peor momento de Venezuela. Hay esa exención absoluta sobre el sector de alimentos y sobre el sector de salud. Y lo segundo es que el sector privado, ni venezolano, ni colombiano, ni nada, jamás ha estado sancionado, excepto cuando hay una sanción personal porque trabajaste en algo que te sancionaron a ti. Pero hubo siempre una confusión en Colombia y en otros países que generó un overcompliance. Venezuela nunca ha estado sancionado, está sancionado el gobierno de Venezuela y las instituciones públicas
de Venezuela. No ha estado sancionado ninguna empresa privada, excepto de nuevo las que eran escondite de un proceso irregular cara a los Estados Unidos. Por lo tanto, incluso ahorita no hay sanción para ninguna empresa ni colombiana, y no puede volver ninguna sanción porque no hay. Es decir, no existe ese proceso. Si vuelve a petróleo. Y el problema es el impacto sobre la economía. Yo le doy dos buenas noticias. Ya nosotros estamos trabajando con una institución financiera en Colombia para crear una línea de financiamiento desde Colombia para poder financiar inversiones colombianas en Venezuela. Y la otra, ya estamos viendo en un sector un financiamiento corporativo, obviamente en este caso con algunas garantías de afuera, pero donde están viendo esta posibilidad de que hoy pueden crecer un múltiplo de 4X y que cuando el mercado termine de crecer, como lo hemos argumentado Luis Vicente y yo, van a estar ahí. Ya eso está ocurriendo. Y mi único consejo que sí daría es tengan un buen abogado, porque el del overcompliance es verdad, pero sí vale la pena que siempre se esté chequeando ese noticiario de OFAC y que cualquier cosa que lleven ustedes a sus comités de inversiones, asegúrense que tienen la información correcta. Creo que una de las cosas que más va a empezar a profundizarse en el país es justamente esta idea de due diligence. Y mientras más datos tengamos, porque van a empezar a producirse cada vez más fácil va a ser justamente la presentación de estos casos en su comité. Solo un cierre aquí. Una de las cosas que más le preocupa siempre a los inversionistas es, bueno, pero es que Venezuela no termina de ser un país moderno políticamente, estructuralmente, etc. Eso todavía nos puede costar un tiempo, es verdad. Y yo creo que sí vamos a ir caminando a procesos de transformación institucional que van a ser muy importantes. Pero yo aquí les cuento una anécdota para cerrar aquí. Es decir, cuando yo estaba chiquito, mi vecino era mi mejor amigo, tenía una hermana, Adriana, que tenía como, no sé, 17 años o 18 años. Y llegó con el primer novio a la casa. El primer novio era Víctor Cámara, un actor de televisión y de telenovela venezolano de la época, buen mozo, grande, catire, buen mono, dicen aquí. No se puede decir mono en Venezuela, por cierto. Cosa que quedó clara últimamente. Acaba de pasar en Madrid. Es decir, y entonces, claro, él llegó y bueno, nos presentó a John y a mí el novio nuevo, ¿no? Y el tipo era simpaticísimo, tenía una moto espectacular. Su mamá era cómica de Radio Rochela en la televisión y nos llevaba a las grabaciones. Bueno, espectacular. Termina con el novio y aparece con el segundo novio en la casa. Era un estudiante de ingeniería en la Católica, un tipo chévere, venía en un Corolita y nos llevaba eventualmente a comer helado. Termina con él y aparece con el tercer novio, un estudiante de antropología flaco, feo, esgarbado y, como dicen en mi pueblo, pelando bola. Es decir, era, y por supuesto ni nos quería. Y cuando se fue esa noche, Adriana le preguntó a John, su hermano, John, ¿qué te pareció Jesús? Y John le dijo, Adriana, cásate con este. Cásate con este. Dice, ¿pero qué? ¿Te gustó tanto? Dice, no, coño, pero el próximo es Quasimodo. O sea, vamos a pararlo aquí. Vamos a darle. Y con esto terminamos nuestro panel. Muchas gracias.